Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dalo Cosa por acá, y en esta ocasión traemos una cápsula más hablando ya ni siquiera ya de las falacias adventistas, sino de las blasfemias adventistas, ¿sí? Esto va a ser muy importante, así que querido hermano inventista, si estás por ahí mejor no entres, porque esto se va a poner feo. Ahora me tocó a mí hacer la chamba dura, el trabajo sucio de sacar toda la basura teológica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Elena G. de White a la basura, al lugar donde debe estar, ¿sí? Ponga la basura en su lugar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Entonces vamos a hablar del capítulo 29 que se llama El juicio investigador de este libro. Esta versión está en la página 472. Si tiene esta otra versión que es más nueva, un poco más pocket, está en la página 360. Pero pues es lo mismo, la herejía y la blasfemia es la misma. El tema, el título de esta cápsula es El juicio investigador de lo risible a lo blasfemo. Y esto es literal, o sea, no es un gancho para atrapar ahí a los que van a ver el video. No, esto es literal. De hecho, fue la primera impresión que tuve cuando leí esto. Al final dije, pero qué rayos acabo de leer. Esta Elena White, de verdad que estaba mal de la cabeza, ¿sí? Empiezo a creer que efectivamente lo del golpe que tuvo en la cabeza tuvo repercusiones graves. Muy bien, vamos para allá. Página 472. Al principio se nos da una cita, la cita de Daniel 7, 13 y 14, que dice: Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7, 13 y 14, Reina Valera 95, y decimos amén. Así vamos bien, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios y estamos en total acuerdo, ¿sí? El punto aquí es la interpretación que nos va a dar la señorita White al respecto. Dicho sea de paso, este pasaje es clave porque es de esos pasajes que apuntan a la evidencia de la mesianidad de Jesús, ¿sí? ¿Cuándo habría de cumplirse este pasaje? Todos los pasajes del Antiguo Testamento, sin excepción, todos los pasajes del Antiguo Testamento donde se habla del Mesías y se nos apunta a la llegada del Mesías, siempre, todos, habrían de cumplirse en la primera llegada del Mesías. Cuando empezamos a hablar de la segunda venida del Mesías, a partir de las propias palabras de Jesús en su ministerio terrenal, cuando Él nos dijo que habría de regresar. Pero todas las profecías del Antiguo Testamento referente al Mesías hablan de su primera venida. Esto es importante y es obvio, pero pareciera que Elena G. de White lo desconoce, porque fíjense lo que nos va a decir. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra, por supuesto, ¿verdad? Porque ninguna profecía habló de su segunda venida. Todas hablaban de su primera venida. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado. Fíjense cuándo, según la cabecita de Elena G. de White, cuándo se le va a dar ese reino al Mesías. Le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Continúa. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Y uno dice, ¿qué? Bueno, continúo. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Bueno, esto es grave. Al principio, pues como siempre los inventistas, empezando por la cabezona de White, trae una exégesis sumamente mal, ¿sí? Pero no nos sorprende, los adventistas de por sí en exégesis están fritos, ¿sí? Entonces Elena de White dice que esta profecía hablaba de algo que habría de cumplirse en 1844. Hágame usted el santísimo favor. Resulta que las profecías del Antiguo Testamento no todas apuntaban
a la primera llegada del Mesías en el siglo primero. No. Hay algunas por ahí, por ejemplo, Daniel 7:14 y la profecía de los 2300 días apuntaban a 1844. Fíjese. Eso es absurdo. Exegéticamente es absurdo. Claro, no nos sorprende. Los adventistas son inventistas. Se sacan cualquier cosa de la manga. Son cuentistas. Eso da risa. Estamos acostumbrados a eso. A los adventistas nadie los toma en serio como exégetas. Nadie. ¿Sí? Ahora, lo que dice después, eso sí es grave. Eso teológicamente es vomitivo y es blasfemo. Decir que la obra de Jesús estuvo incompleta. Incluso hasta caen como en esa falacia de que hay una primera fase y hay una última fase. La primera fase de la obra mediadora de Cristo se cumple en la tierra y la segunda fase y última se cumple en el cielo en 1844. Hágame usted ese santísimo favor. Entonces cuando Cristo está en la cruz y dice consumado es, no era consumado es. Hasta 1844, allá en el cielo, debió haber dicho, consumado es. Pero como fue en el cielo, nadie lo escuchó. Aparte de eso, decir que la expiación de Cristo se consuma hasta 1844, esto sí realmente es asqueroso. Con todas las letras mayúsculas, los adventistas son una secta. Ahora, todo esto va en contra de lo que dice el Nuevo Testamento, referente a cuándo habría de cumplirse esta profecía. Por ejemplo, cuando está Pedro anunciando que se ha cumplido la profecía en Cristo en el libro de los Hechos, y estoy hablando de Hechos capítulo 2, ¿qué le dice a los judíos, a sus conciudadanos? A este Jesús que ustedes crucificaron, el Padre, el Señor, lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mesías, lo ha hecho Cristo. ¿Sí? Ahora, cuando Esteban está a punto de ser apedreado por los judíos, dicho sea de paso, ¿sí? Él tiene la visión y ve el cielo abierto y ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Mateo, cuando termina su evangelio, habla de que Jesús se le aparece a los discípulos después de que resucitó. Y entonces le dice Jesús en la gran comisión, ¿verdad? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahora, Pablo, fíjense cómo nos dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, a la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, hablando de Cristo después de haber resucitado, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuándo se cumple la profecía? ¿Cuándo se le entrega el reino al Mesías? Cuando ascendió al Padre. Esto fue en el primer siglo. El Nuevo Testamento, por lo tanto, evidencia de que el reino se le entregó al Hijo en su ascensión al cielo en el primer siglo, no en 1844. Ahora, respecto a lo que se nos comenta en la interpretación horrorosa, asquerosa y vomitiva de que la obra de Cristo estuvo incompleta, fíjense lo que dice el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, que en los últimos tiempos, es el primer siglo, no 1844, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación. Eso, la purificación de nuestros pecados, ¿cuándo fue? En el siglo I, en la cruz del Calvario. Ahora, cuando vamos a este mismo
libro, Hebreos 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La obra de Cristo estuvo completa en la cruz. No hay una segunda fase de la obra de expiación o de la obra de mediación, como lo dice este libro. La obra de Cristo, el sacrificio de Cristo fue uno y fue hecho una vez y para siempre. Y fue suficiente. Por eso Cristo en la cruz dice, consumado es. Esto a la basura.